Vamos a ir a la continuación, hermanos, en el versículo 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. ¿Ok? Dice la traducción viviente: sé que por la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu Santo, ¿qué dice, hermanos? Esto dará como resultado mi libertad. Perdonen, corrijo, lo que acabo de leer es la nueva versión de Abraham. Por las oraciones de ustedes voy a salir de la cárcel y por la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, está claro que Pablo sigue preso. Ya hablamos de un Pablo gozoso en la cárcel, ¿verdad? Ya hablamos de un Pablo temeroso en la cárcel. Ya hablamos de un Pablo injustamente encarcelado, ¿verdad? ¿O estaba justamente encarcelado Pablo? No, ¿verdad? Ya hablamos de un Pablo quizá triste, quizá con situaciones ahí, preocupado dentro de la cárcel. Pero en este versículo Pablo se ve seguro. ¿Qué dice? Porque sé, dice, ¿verdad? Porque sé. ¿Que por qué dice, hermanos? Que por vuestra oración y la suministración, eso es la ayuda, y la ayuda del Espíritu de Jesucristo, esto resultará ¿en qué? En mi liberación. Entonces Pablo dice, hermanos, sé. No es lo mismo que decir quisiera yo, o decir tal vez con la ayuda. No, Pablo dice, y sé que con la ayuda del Espíritu Santo, y sé que por vuestra oración esto resultará en mi libertad. Sea como sea, hermanos, nadie quiere estar preso, aunque haya un propósito divino, pero nadie quiere estar preso. ¿Cuántos han ido alguna vez a la cárcel como visita, hermanos? Como visita, ¿nunca han ido? ¿Sí? A predicar, a algo, ¿sí? Como cliente no les voy a preguntar, ¿verdad? Como visita. Yo nunca he estado ni como cliente, ni como huésped, ni como sí he ido. Una vez fuimos a ministrar la alabanza, pero tal vez usted conoce a alguien que estuvo guardado justa o injustamente en prisión. Por un día, por 3, por 7, por años, independientemente haya un propósito divino. Porque ¿saben qué? Muchos de los que están ahora adentro, hay un propósito divino en ellos. Para los que han ido tal vez alguna vez al penal La Esperanza, ¿saben cuál es ese, verdad? Conocido como Mariona, pero realmente el nombre es La Esperanza. Muchos ahí a esta hora están haciendo lo que no hacían cuando estaban libres, doblando sus rodillas, adorando al Señor, cambiando sus vidas, o más bien dicho, dejándose transformar por el Espíritu Santo. Hasta ahí. ¿Cuántos padres tuvieron que ver a sus hijos llegar hasta esa condición para que ellos dejaran de hacer lo malo? Llegaron hasta ahí. Pero bien, hermanos, hoy no es un tema de por qué se llega a ser huésped de La Esperanza, sino el punto que yo quiero resaltar es, hermanos, sea como sea, con el propósito que Pablo estuviera preso, se nota, ¿verdad? Es obvio, hermanos, que Pablo no quería estar preso. Él decía, si tengo que estarlo, pues lo estoy. Pero también se llena de esperanza. Yo me lo imagino escribiendo esa carta, hermanos, con nostalgia. Algunos creen que no era maltratado por su condición de ciudadano romano. Pablo, a pesar de ser judío,
también tenía la nacionalidad italiana o romana, ¿verdad? Eso es como que usted hoy tenga un pasaporte de o la Unión Europea o un pasaporte americano de los Estados Unidos, hermanos. Si usted tuviera un pasaporte de esos y llega a caer preso por A o Y, B, Z razón en otro país, la embajada de los Estados Unidos lo visita a usted. Y tampoco es que le lleven un televisor de 56 pulgadas, pero al menos tiene una especie de cobertura, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Entonces, Pablo, dicen los que estudian, que incluso se le permitía que lo visitaran. Y es cierto. Por ejemplo, en la carta a los Colosenses, Pablo menciona al final y dice, aquí estoy, dice, con el médico amado, que era Lucas, el escritor del libro de los Hechos. Entonces, Pablo tenía, digamos, hermanos, algún que otro, no sé si decir privilegio, pero tal vez ya no estaba con los pies en el cepo, como en Filipos, tal vez ya no estaba en el calabozo más profundo. Pero hermanos, la jaula, aunque sea de oro, sigue siendo jaula, hermanos. Sigue siendo. Y yo me lo imagino, no sé cuánto tiempo tendría Pablo de estar ya ahí. ¿Cuánto creen ustedes que tuviera? ¿Con cuánto tiempo de estar presos ustedes ya estarían un poquito desesperados? Con un día. Pablo no tenía un día, Pablo ya tenía quizá meses de estar allí. Yo me lo imagino con Marcos, con Lucas, allí escribiéndole a los filipenses y diciéndoles, miren, sigan orando por mí. Sigan orando por mí. Por vuestra oración y la ayuda del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Ahora, hermanos, ¿qué podemos ver de este versículo, aparte de lo que acabo de mencionar? La importancia, hermanos, de orar los unos por los otros. Pero es de suma importancia. Y fíjense lo que dice Pablo. Pablo no dice, y como soy ciudadano romano, ya el procónsul debe conocerme, entonces yo me imagino que con esa palanquita, ese cuello, yo voy a salir. No dice Pablo eso. Dice, por vuestra oración y la ayuda del Espíritu de Jesucristo, yo podré salir libre. ¿Lo entienden, hermanos? Pablo le da la importancia que se le debe dar a orar los unos por los otros. Es de suma importancia que lo hagamos. La iglesia debe orar por los enfermos que conoce, por los presos, por los que están pasando momentos difíciles, por los que están en situaciones difíciles, complicadas, judiciales, de salud, financieras. Debemos orar. Hay una historia hermosa en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 6. Se me van pegando ahí en la lectura. Y cuando Herodes le iba a sacar, está hablando de Pedro. Aquella misma noche estaba Pedro durmiendo. Miren el panorama, hermanos. Estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. O sea, supónganse que esta es la celda. Pedro está en medio, hay un soldado durmiendo a la par de él y otro soldado durmiendo a la par de él, a la izquierda y a la derecha. Y no solo así, sino que Pedro tiene cadenas en sus manos. Y dice la palabra que en la puerta habían más guardias escoltándolo, ¿cierto? Dice, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor
Y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Te voy a utilizar, Javier. Estaba dormido y de repente viene el ángel y le dice: hey, pegó el brinco Pedro, ¿verdad? Le toca el costado, en buen salvadoreño le puya las costillas. Y hermanos, en el momento, dice la palabra, que las cadenas se le cayeron de las manos. Versículo 8, le dijo el ángel: cíñete, átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que creía que veía una visión. Pedro creyó que estaba soñando, hermanos. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió, ábrete sésamo, ¿verdad?, por sí misma. Y salieron, pasaron una calle, y luego el ángel le dio la mano, le dijo: bueno, ya estuvo mi trabajo, se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: hey, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, ¿qué, hermanos? Orando. Pero fíjense, pudieron haber estado orando por otras cosas, pero antes del versículo 6, el versículo 5, hermanos, es maravilloso. ¿Podemos poner el versículo 5? 12:5, ahí lo vamos a entender. Así que Pedro estaba custodiado en la iglesia, en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Iglesia querida, la importancia de orar los unos por los otros. Hermanos, voy a hacerles una petición. Oren por mí cuando se acuerden de mí y por mi esposa. Porque el enemigo, hermanos, no juega a ser enemigo. Nos quiere destruir a como dé lugar. Como sea, a como dé lugar. Voy a hacerles otra petición. Oren por los diferentes matrimonios de la iglesia. El enemigo, hermanos, está queriendo destrozar los matrimonios. Ha atacado a los líderes. La iglesia del Señor tiene una escasez de liderazgo. Hay jefes, hay hombres que mandan, hay hombres que predican muy bien, hay hombres que se pueden la Biblia de pe a pa, pero líderes, hermanos, eso es otra cosa. Hay una ausencia, una escasez de liderazgo en el hombre, porque está desenfocado, está enfocado en otras cosas, en cualquier otra cosa. Hermanos amados, oremos, pidámosle al Señor. Al final, hermanos, Él hará su voluntad, gloria a Dios, pero no desistamos de orar. Hay peticiones que nosotros llevamos en el corazón. Oren por nosotros, nosotros oramos por ustedes. Entonces, hermanos, Pablo le dice a la iglesia: voy a salir de la cárcel. ¿Por qué? Porque sé que ustedes estarán orando por mí. También es lindo orar, hermanos, por ejemplo, como dice Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros, le dice Pablo a los colosenses. Y de pedir que, ¿qué? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad.
en toda sabiduría e inteligencia espiritual. A mí me complace orar por Edilberto y su familia, por la familia aquí, por esta otra familia. Hermano, yo amo orar por la gente que quiero. ¿Y ustedes? Amamos orar por la gente que nos quiere, ¿verdad? Yo sé que, por ejemplo, mi querido hermano Tono me quiere mucho y no es una broma. Sé que nos queremos mucho. Él y yo tenemos una amistad desde hace mucho tiempo. Y me complace orar por él, porque yo lo quiero y él me quiere a mí. Eso es muy lindo. Pero Jesús nos dio una última indicación. Nos dijo en Mateo 5:44. ¿Están listos, hermanos? Pero yo os digo, ¿dijo quién? Jesús. Amad a vuestros enemigos. ¿Cuántos tienen un enemigo? Uno. No. Bueno, gracias a Dios. Ocultos hay un montón, hermanos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que los ultrajan y os persiguen. O sea, esto es más o menos así. Pasa el de la moto por el lado derecho donde no tiene que sobrepasar, ¿verdad? ¿Cuántos manejan aquí? ¿Cuántos manejan en esta jungla de este país? Bueno, pasa uno de una moto, ¿verdad? Le pasa dando con el cajoncito que lleva atrás al espejo de su carro. Usted le pita y él, en vez de disculparse, lo ultraja a usted, hermanos. ¿Verdad que sí? Todo lo que usted está pensando, le dijo el muchacho ahí. Y Jesús dice, por ese ora. ¿O no dice eso? Oren por los que. Fea esa palabra, ¿verdad? Oren por quién. Por los que los ultrajan. ¿Qué es ultrajar, hermanos? Hay muchos sinónimos, no lo digas, no lo digas, no lo digas. Ultrajar es aquel que le pega a usted una reverenda y soberana insultada, hermanos. Ahora, dice Jesús, por esa persona ora. ¿Qué orar? No nos dijo, pero se sobreentiende que si viene hablando de que bendecimos a nuestros enemigos, de que, ¿qué más dice? De que amemos a los que, no creo que el Señor diga, oren por ese incircunciso que le caiga fuego, no creo, hermanos. Ahí es donde la vida nos pone a prueba, ¿qué, hermanos? Nuestro carácter. Nuestro crecimiento como ¿qué, hermanos? Como auténticos y verdaderos hijos de Dios. ¿Cuántos se gozan, hermanos? De verdad. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada, dice Pablo, seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será glorificado, magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo habla de vergüenza aquí, hermanos. Y Pablo dice, hermanos, por vuestras oraciones y la ayuda del Señor, no voy a quedar avergonzado. Sé que no quedaré avergonzado. Solo hay dos caminos para la vergüenza. Número uno, por injusticia. El Salmo 3 dice, ¿lo conocen? Oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para ti salvación en Dios. Pero dice el 3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí
y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre su pueblo sea su bendición. ¿Qué piensa la gente de mí? ¿Qué piensa la gente de usted? ¿A cuántos los han acusado injustamente? ¿A cuántos hermanos les han levantado una calumnia alguna vez? ¿De cuántos dijeron, yo lo vi, él lo hizo, ella lo hizo? Y usted, perdón, ¿de qué hablan? Yo me fui de tal lugar porque fulano dijo esto y esto, y usted dice, ¿qué? Yo nunca dije nada. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasó? ¿Por qué me juzgan? ¿Por qué me condenan? ¿Por qué quieren mi vergüenza? Quizá algunos de ustedes los despidieron de sus trabajos por culpa de alguien más. Quizás algunos de ustedes en su familia han tenido alguna situación por algo que ustedes no dijeron o no hicieron. Hermanos, pero dice la palabra lo siguiente. Romanos 12:19. Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ese es un versículo muy fuerte, hermanos. Ese es un versículo que no debemos esperarlo, porque uno siempre dice, le pasó esto porque esto y esto. Y si eso llegara a suceder en algún momento, como hijos de Dios, pedir misericordia por aquel que nos hizo daño. Esa es la diferencia entre nosotros y los que no tienen a Cristo. Que los que no tienen a Cristo dicen, ajá, ahí está. Me alegro que le haya pasado a esto. Está bueno. Por eso se lo merecía. Eso es lo que no tienen a Cristo. Los que tenemos a Cristo decimos, Señor, ayúdale. Ten misericordia de él o de ella. Y uno sabe, hermanos. Dice el Salmo, con tus ojos miraréis la recompensa de los impíos. Y el Salmo 23 dice, Señor, tú preparas la mesa en presencia de mis angustiadores. Aleluya. Pero cuidado, hermanos, cuando el Señor toma venganza por nosotros, nunca debemos jactarnos de tal situación. Siempre el Señor pondrá a nuestros enemigos delante de nosotros. Siempre nos los va a poner ahí, hermanos. Porque Dios tiene un sentido del humor tremendo. Usted tiene años de no ver a esa persona y un día se lo encuentra en el bus. Y solo hay un asiento a la par del susodicho. O alguna iglesia llega y se sienta a la par. Y el diácono lo lleva, aquí siéntese. ¿Para qué pasa eso, hermanos? ¿Por qué Dios permite que pase eso? Para probar qué tanto hemos crecido. En madurez, básicamente en el fruto del Espíritu Santo. En amor, en gozo, en paz, en paciencia, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Salmo 37, 5 y 6. Recibamos este versículo con alegría, hermanos. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Aleluya. Miren qué lindo el 6. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. La traducción viviente, el versículo 6 dice, él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Hermanos, el Señor sabe que somos inocentes.
El Señor sabe que no lo hicimos con una intención mala. El Señor sabe que no fue nuestra intención. ¿Por qué, hermanos? Porque todo se basa en la motivación del corazón. Todo depende ¿de qué? De la motivación del corazón porque lo hacemos. Eso es lo que Dios pesa. Eso es lo que Dios pesa. Cuando cometemos un error, usted lo hizo, yo lo hice. Eso es madurez. Yo me equivoqué. Yo fallé. Te pido perdón por esto. Eso es madurez. Y madurez del otro para saber entender y perdonar. ¿Cuántos vinieron con sus esposos, esposas? Sí, bueno. Y algunos que tal vez se casarán pronto. Si la tiene a su esposa a la par, mírela, mírelo. Y dígale, te tengo que perdonar. Aunque sea, mándeselo por WhatsApp si están sentados a distancia. Te tengo que perdonar. No tengo opción. Ahora no importa quién esté sentado a su lado. Mírelo y dígale, te tengo que amar, no tengo opción. Ahora hay vergüenza también por consecuencia, hermanos. La primera dije por injusticias y la segunda por consecuencia. Cuando nosotros sabemos esto, solo resta pedir a Dios misericordia y que Él nos perdone. Miqueas 7:18 es un versículo hermoso. Dice, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. ¿Somos nosotros el remanente de su heredad, hermanos? Sí, somos nosotros. Dice, no retuvo para siempre su enojo, bendito sea el Señor, porque se deleita en misericordia. ¿Cuántos han fallado alguna vez? Feo, hermanos. Así, terriblemente equivocados, pecado tremendo. Todo, ¿verdad? Hemos fallado, hemos pecado contra el cielo y contra nuestro prójimo. Pero este versículo dice, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, hermanos. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Pero ese Dios, la gente no olvida. A Dios se le olvidan nuestros pecados. Finge que se le olvidan. Qué lindo, bendito sea Dios por eso. A la gente no se le olvida, pero tenemos el perdón de Dios en nuestra vida. Es necesario pararnos firmes, hermanos, luchar contra el pecado. Salmo 35 dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Hay noches más oscuras, ¿verdad? Hay noches más intensas, hay noches más largas. Pero hermanos, aunque hayamos fallado, por eso esta iglesia se llama Sublime Gracia. Porque esa sublime gracia el mundo no la puede entender. Es más, hermanos, la religión no la puede entender. La religión considera que si alguien falló, no es digno para tener un micrófono en la mano. No es digno para congregarse y servir en una congregación. Eso es lo que la religión dice, ¿verdad? No es digno. Él falló, ella hizo esto. Hermanos, pero la sublime gracia de Dios, ella es la que nos mantiene en pie. Y por esa gracia, hermanos, es que tenemos, como cantábamos hoy, es por esa gracia que tenemos entrada libre. Según Romanos 5:2, dice que tenemos autorización completa por esa gracia. ¿A dónde? A su presencia, hermanos. No necesitamos intermediarios. No necesitamos de nadie que abogue para que nosotros podamos entrar.
tenemos entrada libre, hermanos, a su presencia. Pablo era un hombre íntegro, ¿cierto o no? ¿Sí? Y sabía que era una injusticia estar preso y que su inocencia tarde o temprano sería expuesta mientras él viviera o quizá después de muerto. Y que fuera como fuera, Cristo sería glorificado. Hay gente que va a glorificar a Dios por lo que nos vio que éramos antes y lo que ve que somos ahora. Yo tengo un gran amigo, músico, excelente músico. Yo lo conocí hace unos 20 años, me ayudó en algunos eventos, tremendo músico, pero él cayó en vicios, hermanos, hijo de pastores, dicho sea de paso. Cayó en vicios, alcoholismo, etcétera, etcétera. Cayó. Un día, subiendo las gradas del trabajo de su padre, iba subiendo por el 5º nivel cuando escuchó una voz que le dijo: tírate, tu vida no vale nada, lánzate al vacío. Ese es el enemigo, hermanos, mentiroso. Y él dice que gracias a Dios logró llegar hasta donde su padre y le dijo: papá, esto es lo que me está pasando. Oraron por él, él tuvo que tomar decisiones, hermanos, y ahora, bendito sea el Señor, mi amigo es un predicador de la palabra, pastor de una congregación. Hermano, yo, como dice Pablo, yo magnifico al Señor, lo glorifico por la vida de mi amigo. Porque hoy el Señor lo tiene predicando su palabra, enseñando su palabra. Hermanos, el Señor tiene que ser glorificado. Muchos no lo harán, pero los que nos conocieron cómo éramos antes y cómo somos ahora, glorificarán el nombre del Señor. Créanlo, hermanos. Quizás nosotros no nos demos cuenta, porque a veces Dios no deja que nos demos cuenta, para que no se nos suba un poquito. Pero hay mucha gente que da gloria a Dios por nuestras vidas, hermanos, porque ya no somos lo que fuimos. Bendito sea el Señor por eso. Pablo tenía esa convicción, hermanos, que en la vida o en la muerte de él, Cristo sería glorificado. Y nos lo confirma el versículo a continuación, el último versículo que tocaremos esta mañana. Verso 21. ¿Lo conocen? ¿Alguna vez lo han leído ese versículo? ¿Sí? ¿Qué dice, hermanos? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. ¿Cuál es la ganancia de estar muerto? Cristo, ¿verdad? Estar en la eternidad. Obviamente la vida eterna. Pero según el contexto hay más ganancia en la muerte de un hijo de Dios. ¿Cuál es, Abraham? Una de ellas, que Cristo sea magnificado después de mi muerte. Hoy que está de moda la palabra legado, ¿cuántos han oído esa palabra? Sí, ¿verdad? Hoy muchos aseguran estar dejando legados en temas musicales, en temas de prédicas, en premios, en fama. Todo está bien. La música cristiana, las predicaciones, todo está bien. Pero de eso Dios no nos va a preguntar nada el día del juicio, hermanos. De eso no nos va a preguntar nada. Está bien, ¿verdad? Abraham, excelente músico, diría más de alguno, que bien tocaba el piano y sabía tocar la guitarra. Pero, hermanos, eso no es relevante para Dios. En lo más mínimo. Dios a mí no me va a preguntar, ¿cuántos discos grabaste? Eso no existe, hermanos. ¿Qué tantas notas altas diste? Edilberto, ¿tocabas la batería? ¿Le enseñaste a Wilmer? Eso no tiene relevancia, hermanos. El legado más valioso, porque el otro también es un legado. Después de muerto, el legado
auténtico, lo dirán los que yo tuve cerca a mi alrededor. Eso sí. Los que me vieron enojado, hermanos. Los que saben cómo reaccionaba yo cuando estaba enojado, cuando estaba frustrado, cuando estaba alegre. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Obviamente, luego lo veremos en los siguientes versículos. Pero la pregunta entonces ¿es ganancia para el evangelio que yo muera? ¿Es ganancia para la iglesia que yo muera? ¿Es ganancia para mi familia que yo muera? Y hay una pregunta que siempre me he preguntado, que alguna vez la oí por ahí. ¿Qué pondrían en mi cajita de cenizas? Porque ahora está de moda la canonización, les iba a decir, pero no es eso, ¿verdad? La que es la cremación. ¿Qué pondrían mis hijos, mi esposa, que yo digo que se va a quedar, es mucho menor que yo? ¿Qué pondrían en mi cajita o en mi lápida? Si son honestos los que me conocieron, ¿qué pondrían? Si mis hijos ponen, este era mi padre, un gran músico, yo habré fracasado. Porque si el legado que yo le dejo a mis hijos, si es que los tenemos en algún momento, es la música solamente, yo habré fracasado. Puede ser que me salve y todo lo que ustedes quieran. Cuando muere Julio Melgar, ¿lo recuerdan a Julio Melgar? Recibe toda la gloria. Recibe. Lo velaron allí en una iglesia grande en Guatemala y pasaron muchos a decir muchas cosas de él. Todo lo bueno del mundo, porque Julio era un buen tipo, pero la hija dice algo que yo nunca olvidaré. La hija dice, se ha ido mi padre, si hay algo que siempre voy a recordar de él, es que siempre fue el mismo en la iglesia y en la casa. Wow. Mi padre, dice, era un buen hombre, un buen esposo, era un buen padre. Él siempre era el mismo, donde sea que llegaba. Para que yo lo esté mencionando ahorita, es porque hubo ganancia para el evangelio, ¿verdad? Y lo voy a seguir mencionando siempre que pueda, donde sea que vaya. Entonces Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero hoy estamos profundizándolo más. Siempre decimos, cuando muere el familiar de alguien, vea, tranquilo, bueno, un abrazo, dice la palabra que el morir es Cristo y el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es verdad, es Cristo el vivir, es ganancia para el que muere por la vida eterna. Pero Pablo nos da un contexto y dice que Dios sea glorificado en mi vida y en mi muerte. Eso es lo que dice el versículo anterior. Que ya sea que yo esté vivo o que me maten, que el Señor sea glorificado. Y hoy mencionamos a los que morían en el circo romano, ¿verdad? Hermanos, esa gente que los leones despedazaban, fue ganancia para ellos en la vida eterna y para nosotros seguir su ejemplo. El de morirse, no, tranquilos. El de la convicción de que realmente hemos decidido seguir a Cristo. Entonces, hermanos, pensemos un segundo, ¿qué dirán? ¿Qué dirá la gente cuando nos toque partir de esta tierra? ¿Qué dirán? Es una pregunta profundísima, hermanos, en la que no pensamos por lo general. Y no es que algunos estén más cerca que otros, es que la muerte, hermanos, está allí siempre. Tenga la edad que tenga, la juventud que tenga, lo que sea. La idea, hermanos, es dejar un legado realmente, primero en los que lo rodean, hermanos. Porque no podemos ser, y esto no está en la Biblia, candil de la calle y oscuridad en la casa. No podemos. Primero en los que lo rodean.
primero en nuestros seres queridos, para los padres que tienen hijos, dejen un legado con ellos. Sus hermanos, abuelos que están aquí, si sus hijos ya crecieron, se fueron, pero tienen sus nietos, sus sobrinos, ¿cuál es el mejor legado, hermanos? Cristo en nosotros. Porque nosotros decimos, lo mejor que le puedo dejar a mi hijo es a Cristo. Sí, pero al Cristo que yo vivo, que Él tiene que ver que yo vivo. No es solo de, yo soy un repugnante y soy un orgulloso, pero Cristo te lo dejo ahí. No, hermano, así no funciona esto. El legado tiene que ser Cristo, el Evangelio que yo vivo, que yo debo vivir. Esa es la idea. De eso se trata, hermanos, profundamente, cuando Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y leámoslo la última vez, el versículo anterior. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Que el Señor nos ayude, hermanos, a vivir lo que hemos estudiado esta mañana. Que el Señor nos ayude, hermanos. Amén. Bueno, gracias, Señor, te damos.